Hola con todos. Bueno, en esta oportunidad le traigo un tema también de mucha, pero de mucha importancia en el mundo cristiano. El tema de hoy será la ley inmutable de Dios, en especial los 10 mandamientos. Un tema también que se ha manipulado mucho a lo largo de la historia, tanto del lado de la Iglesia Católica Romana y de los lados de los protestantes, como los evangélicos, testigos de Jehová, pentecostales, entre otros. Por el lado de la Iglesia Católica Romana, ellos han cambiado parte de los 10 mandamientos, pero en ese tema se lo voy a dejar para otro video. Y por de parte de los evangélicos, pentecostales y otros, ellos han dicho que ya no hay que guardar la ley de Dios. Ellos hoy día rechazan la ley de Dios, la han desechado, porque dice que al estar bajo la gracia ya no debemos cumplir la ley. Bueno, pues vamos a irnos por este lado de aquí. Yo les voy a demostrar en este video de que la ley sigue vigente, bíblicamente se lo voy a demostrar, que la gracia no anula la ley. Entonces, para empezar, primero tenemos que ver qué tipos de leyes hay en la Biblia, porque hoy se nos dice que la ley fue clavada en la cruz o fue anulada en la cruz, que cuando nuestro Salvador Cristo murió, la ley se anuló. Por eso tenemos que ver qué leyes se anularon en la cruz. Entonces, primero, el primer punto, ¿qué tipos de leyes hay en la Biblia? La primera ley es la ley moral, que engloba los 10 mandamientos. La ley moral o el decálogo se refiere a los 10 mandamientos. Esto lo podemos encontrar en Éxodo 20. Si nos vamos a Éxodo 20, encontramos que ahí van a estar los 10 mandamientos. Ustedes ya saben los 10 mandamientos. No tendrás dios ajeno delante de mí, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día sábado para santificarlo. Tenemos honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás o no robarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás la casa de tu prójimo ni la de tu mujer. Estos son los 10 mandamientos que Dios escribió con sus propios dedos. Él se tomó la molestia de escribir en tablas de piedra los 10 mandamientos, que se lo dio para toda la humanidad, no solo para los israelitas, sino para toda la humanidad. Entonces, a esto se refiere a la ley moral, los 10 mandamientos. Ahora, ¿cuál es el fundamento de la ley de Dios, de los 10 mandamientos? ¿En qué se basa la ley de Dios? La ley de Dios está fundamentada en el amor. La base de los 10 mandamientos, el amor. ¿Por qué es el amor? Si nos vamos a primera de Juan 4:8, nos dice que Dios es amor. Si nos vámonos a primera de Juan 4, versículo 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces sabemos que Dios es amor. Ahora, también Jesús en Mateo 22, del 36 al 40, nos dice que la ley está fundamentada en el amor. Vámonos a Mateo 22, a Mateo, vamos a buscar Mateo 22, del 36 al 40. Dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, aquí vemos que la ley se resume en amor. Ahora, hoy el mundo cristiano dice que ya no están los 10 mandamientos, sino que ahora están estos dos mandamientos que están aquí. No, Jesús no está suplantando por estos dos mandamientos. Jesús lo resumió. ¿Por qué lo resumió? Porque si ustedes se van a los 10 mandamientos en Éxodo 20, los primeros 4 mandamientos hablan sobre el amor a Dios.
Los primeros 4 mandamientos se refieren sobre el amor a Dios y los 6 mandamientos restantes hablan del amor hacia el prójimo. Por eso Jesús dijo que la ley se resume en amor. Si yo amo a Dios, no voy a tener otros dioses, no voy a adorar imágenes, voy a respetar su día sábado como el día de reposo y no voy a tomar el nombre de Dios en vano. Y si yo amo a mi prójimo, voy a amar a padre y madre, no voy a robar, no voy a codiciar, no voy a matar. Entonces, a eso se refirió Jesús. La ley de los 10 mandamientos está resumida en los 2 grandes mandamientos que los dio Dios. No es que ya ahora hay 2 mandamientos, no, sino que se resume de los 10. Es decir, los 10 mandamientos siguen vigentes porque ellos se resume la ley. Bueno, ya teniendo entendido este punto, vamos a otro tipo de ley. Se llama la ley ceremonial, las leyes ceremoniales o también la ley ritual. Esta era otro tipo de ley que había en la Biblia. Y estas sí eran para los judíos. Vamos a ver cuáles eran esos tipos de leyes ceremoniales. Dentro de la ley ceremonial encontramos la expiación y holocausto con los corderos, es decir, los sacrificios del cordero. Esto lo podemos encontrar en Levítico 4. Sabemos que en la administración del santuario terrenal, los sacerdotes y el sumo sacerdote traía un cordero, sobre el cordero ponía la mano y sobre el cordero se ponían todos los pecados. Y entonces se mataba o se sacrificaba ese cordero y su sangre era ingresada hacia el lugar santo y ahí esparciaba la sangre. Entonces, esta era una ley ceremonial, ritual, que era una sombra o un antitipo de lo que iba a venir cuando Cristo, el Cordero de Dios, iba a morir en la cruz. Y si nos vamos al Levítico 4, lo vamos a poder encontrar. Rápidamente vamos a ir a Levítico. Vamos al libro de Levítico 4. Y dice 4.2, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación, dice. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, o también llamado el santuario. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Entonces, esto era un sacrificio para que se perdonaran los pecados del pueblo de Israel. Es decir, esto era un antitipo o un modelo del verdadero Cordero de Dios que era Jesús, que iba a venir a la tierra a morir por nuestros pecados. Ahora, ¿qué más tenemos dentro de esa ley ceremonial? Tenemos la circuncisión. Ese también era otra ley ritual para los judíos. Vamos a ver qué es la circuncisión en Levítico 12 del 2 al 3. Vamos a ver en Levítico 12 del 2 al 3. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño. La circuncisión era como una señal de que esos varones eran del pueblo de Dios, eran del pueblo de Israel. Ya esa era otra ley ritual o ceremonial, la circuncisión. ¿Qué más tenemos? También dentro de estas leyes ceremoniales tenemos las fiestas anuales o las fiestas solemnes que festejaban el pueblo de Israel. Eso está en Levíticos 23. Si nos vamos a Levíticos 23 rápidamente. Vamos a Levíticos 23 a ver cuáles eran esas fiestas. Dice, habla a los hijos de Israel y dile, la fiesta solemne de Jehová, la cual proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Bien, tenemos dentro de estas tenemos la principal, que era los panes sin levadura.
Eran los 7 días comeréis panes sin levaduras. También tenían la fiesta de las panes sin levaduras, las fiestas de las primicias, las fiestas del tabernáculo, las fiestas de las trompetas y las fiestas de el día de la expiación. Ya, entonces, todas eran las fiestas solemnes. Ustedes, ahorita por tiempo, no me voy a poner a leer todo el capítulo 23, pero ustedes pueden consultar aquí, todas las fiestas están en el capítulo 23 del libro de Levítico. Yo ya les mencioné cuáles eran esas fiestas. Entonces, dentro de esa ley ceremonial, ya quedó concreto de qué correspondía a esas leyes ceremoniales. Ahora vamos a ver otro tipo de leyes, que es la ley de alimentación. Esa ley, Dios le mandó o clasificó un sinnúmero de animales de los cuales podían comer y no podían comer, es decir, animales puros, animales inmundos. En Levítico 11 podemos encontrar toda esa ley de alimentación. En Levítico 11, rápidamente vamos a repasar, dice: hablad a los hijos de Israel y decirles: estos son los animales que comeréis entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo dice, también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuña hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Es decir, que la carne de chancho es inmunda. Para Dios es abominable cuando una persona ingiere esta carne de chancho o carne de conejo, de liebre o de camello. También la otra clasificación son con los animales que viven en las aguas. Dice, esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, esto comeréis. ¿Cuáles se pueden comer? Los que tienen aletas y escamas, ¿ya? Es decir, que no se puede comer ni camarón, ni cangrejo, ni pulpo, ni concha, ni todas esas cosas. ¿Por qué? Porque no tienen ni aleta ni escama. ¿Y qué dice Jehová? Lo tendréis en abominación. ¿Verán? Abominable para Dios. Entonces, estas eran leyes de alimentación también que Dios debía dar al pueblo de Israel. Ahora, ya teniendo en mente estos tipos de leyes, tanto la ley moral, los 10 mandamientos, la ley ceremoniales y la ley de alimentación, tenemos que hacernos algunas preguntas. Al estar bajo la gracia, ¿no se debe guardar la ley? ¿Cuál ley anuló en la cruz Cristo? ¿Cuál ley era sombra de Cristo? Estas son algunas preguntas que hoy en día los pastores evangélicos han manipulado este tema, porque hoy día los pastores evangélicos están enseñando de que la ley de Dios ya no hay que cumplirla, que al estar bajo la gracia ya no debemos andar en la ley. Pero eso es mentira y se lo voy a demostrar cómo esa es una falsa doctrina. Vamos a ver qué dice Pablo, el apóstol Pablo, sobre la ley y la gracia. Hoy en día, el mundo cristiano manipula estos escritos de Pablo para excusarse de no guardar la ley, pero Pablo en ninguno de sus escritos dice que no se debe guardar la ley. Vamos a entender qué es lo que quiso decir Pablo acerca de la gracia de Jesús y la ley. Vámonos a Romanos 3:31. Vámonos a Romanos 3, versículo 31. Hoy los evangelistas, testigos de Jehová, pentecostales utilizan muchas las epístolas de Pablo para excusarse y decir de que ya no hay que guardar la ley. Es decir, están torciendo el verdadero significado de estas epístolas. Vamos a leer Romanos 3:31. A ver, si leemos el contexto del capítulo 3 de Romanos, Pablo nos está diciendo de que somos salvos solo por medio de la fe. Es decir, somos justificados solo por medio de la fe. Somos justificados por gracia. Eso lo tenemos claro. El único que nos puede salvar es Cristo Jesús. Y eso lo tenemos muy claro.
Pero ahora, Pablo, al terminar este capítulo, en el versículo 31, dice, luego, por la fe, invalidamos la ley y dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley de Dios. En otras palabras, dijo, ¿qué pues? ¿Acaso por estar bajo la gracia voy a anular la ley? Dice Pablo, no, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué confirmamos la ley? Porque cuando una persona acepta la gracia de Cristo, acepta la salvación que Jesús nos puede ofrecer gratuitamente, al aceptar a Cristo como resultado de nuestro convencimiento y nuestra conversión, vamos a querer guardar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús, a través de su gracia, nos da el poder y nos capacita para poder cumplir su ley. No con nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. La ley no nos salva, eso es verdad. La ley nunca fue hecha para salvarnos, sino la ley nos lleva a Cristo. La ley nos muestra nuestros pecados. Uno no puede vivir sin la ley. ¿Cómo puedo vivir yo sin la ley? Entonces, si yo no vivo con la ley, es decir, que yo no necesito de un Salvador, no necesito de Jesús. Es por eso que la ley y la gracia deben ir juntas, deben ir en armonía. Por eso dice Pablo, ¿invalidamos la ley por la gracia? No, dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Debemos guardar la ley de Dios por amor a Cristo. Vamos con otro versículo, Romanos 6:15. Vamos a Romanos 6:15. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Y cuál es la respuesta? En ninguna manera. Otra vez se lo confirma. Pablo nos dice que somos justificados por la gracia, sí, pero él al final dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Es decir, como resultado de haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador, debemos reflejar esa salvación a través de la ley, cumpliendo su ley por amor, no por exigencia, no para salvarnos. Yo guardo la ley no para salvarme, yo guardo la ley porque he sido salvo, por eso guardo la ley de Dios. Pero hoy en día el mundo cristiano está en pugna con la ley de Dios, rechaza la ley de Dios. Hoy los pastores evangélicos están enseñando una falsa doctrina. Es por eso que vemos llenas las iglesias evangélicas. ¿Por qué? Porque no hay ley. ¿Por qué? Porque quieren todo fácil, quieren un cristianismo fácil, vivir sin ley, que viva la fiesta. Por eso que en iglesias evangélicas hay irreverencia, hay tipos de músicas de reggaetón, rap cristiano, merengue cristiano, rock cristiano, de todo, porque no ven la ley, no se reflejan en la ley sus pecados, porque la ley es amor, la ley es el carácter de Dios, y si usted rechaza la ley, está rechazando el carácter de Dios. Así que, si usted me está viendo el día de hoy y su pastor le está diciendo que no debe guardar la ley, pues déjeme decirle que está en el lugar equivocado. Por eso usted tiene que leer la Biblia, no quedarse solo con lo que sus pastores le dicen, sino tiene que leer la Biblia y usted mismo verificar las verdaderas doctrinas que están en las Sagradas Escrituras. Y vamos con otro versículo, Romanos 7, 12 y 14. Romanos 7, 12 y 14. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Sí ven? ¿Cómo es la ley? Es santa, es justa, es buena. ¿Por qué? Porque la ley está basada en el amor que tiene Dios. ¿Me entienden? Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Cuando el pueblo de Israel estaba cautivo, estaba esclavizado por los faraones, por Egipto, por los egipcios, el pueblo clamó a Dios porque querían que los liberara de ese yugo, del yugo de los faraones. Ahora, Dios escuchó su clamor. Dios no les dijo, a ver, les voy a dar la ley. Si ustedes guardan la ley, ahí los voy a liberar de la esclavitud. No, al contrario.
Dios escuchó su clamor, los liberó de Egipto, de la esclavitud, y ya cuando estaban salvos, ahí Dios les da la ley como una prueba de fidelidad, como una prueba de amor. Dios salvó al pueblo de Israel de la esclavitud por su gracia, pero una vez que ya estaban salvos, ahí le da la ley de Dios para que ellos, guardando su ley, le demuestren esa gratitud al Creador, agradeciéndolo de que fueron salvados de la esclavitud. ¿Ahora me entienden? Es decir, no debemos guardar la ley para salvarnos, debemos guardar la ley porque hemos sido salvos a través de la sangre de Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál ley Cristo anuló en la cruz? ¿Cuál ley era sombra de Cristo? Porque sí, porque cuando Cristo murió en la cruz, sí, se anuló algunas leyes, pero vamos a ver qué leyes fueron que se anularon. No la ley moral, los 10 mandamientos, no. Vamos a ver cuál ley fue anulada en la cruz. Vamos a leer en Hebreos 10. Vámonos a Hebreos, vamos a ver qué leyes fueron anuladas en la cruz, cuando Cristo murió en la cruz. Si ustedes se van al libro de Hebreos, vamos a ver, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen de la misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. Dice, pero estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Es decir, aquí ya no está hablando de la ley ceremonial, de cuando los sumos sacerdotes ofrecían los corderos, los degollaban, los mataban y ofrecían la sangre para el perdón de los pecados. ¿Y cuál era esta ley? En antes habíamos estudiado que era la ley ceremonial. Dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado nos quisiste, dice. Es decir, está hablando de aquí de cuando los sumos sacerdotes iba a sacrificar el corderito en ese tiempo. Eso era sombra de la ley de Dios. Eso era sombra de que iba a venir el Mesías, de que iba a venir Jesús para salvarnos del pecado, virtiendo su sangre. Es decir, que la ley ceremonial es un antitipo de lo que iba a venir, del verdadero tipo que era Jesús, el Cordero de Dios. Esa ley fue anulada. Es por eso que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó en dos. Eso quiso decir que ya no había más sacrificios terrenales, porque ya se había sacrificado nuestro Salvador Jesús. Nuestro Salvador Jesús ya había muerto por nuestros pecados, por nuestra transgresión. Entonces la ley ceremonial de los sacrificios y los holocaustos ya fue anulada en la cruz. Y no la ley de los 10 mandamientos. No, esa no fue anulada, esa sigue vigente, porque la ley de los 10 mandamientos es eterna. Otra que fue anulada fue la ley ritual de la circuncisión, porque eso era para los antiguos, para el pueblo judío. Ahora, para el pueblo de Dios ya no hay distinción, ya no son los judíos, ni los israelitas, ni los griegos. Ahora, cualquiera que se acerca a Jesús, arrepentido y confesando sus pecados, viene a ser del pueblo de Dios. Es decir, que el evangelio es para todos, no hay distinción ya entre judíos o gentiles. Entonces, esta era sombra de Cristo, las leyes ceremoniales eran sombra de Cristo, así también como las fiestas solemnes. Ya eso también ya no hay que celebrar, porque todo eso llevaba a Cristo, era sombra de Cristo. La ley que se anuló en la cruz fueron las leyes ceremoniales y no la ley de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque la ley de los 10 mandamientos no puede ser una sombra. Porque si yo quito la ley de los 10 mandamientos, entonces voy a robar, voy a matar, no voy a querer a mis padres, voy a ser infiel, voy a codiciar a cuanta mujer se me pase por el camino, voy a tener otros dioses. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Sin la ley estamos en total desacuerdo con Dios, estamos en desorden con la ley de Dios. No podemos quitar la ley de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque el pecado es la transgresión de la ley. Ahora,
vamos a ver que la ley es el carácter de Dios. En Isaías 6:3 nos dice, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. En Salmos 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío de todos los días. Y en Nahum 1:7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Es decir, santo, justo y bueno. Ahora en Romanos 7:12 nos dice lo mismo, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Es decir, están conectados tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, porque la ley es el carácter de Dios, porque Dios es santo, justo y bueno. Así que si hoy en día está rechazando la ley de Dios, está rechazando el carácter de Dios, está rechazando al mismo Dios. Ahora bien, muchas personas dicen, no, en el viejo pacto era que se guardaba la ley, ya como estamos en el nuevo pacto, ya no hay que guardar la ley, dicen los cristianos hoy en día, los cristianos modernos de hoy en día. Pues no, vamos a ver en qué se diferencia el viejo pacto con el nuevo pacto. En el antiguo pacto, en Éxodo 34:1, dice que los 10 mandamientos fueron escritos en tablas de piedra. En el antiguo pacto, en Éxodo 34:1, vamos a ver en Éxodo 34:1. En Éxodo 34:1. Dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que están en las tablas primeras que quebraste. ¿Dónde las escribió? En tablas de piedra. Ahí estaban escritas la ley de Dios, en el antiguo pacto. Ahora vamos a ver en el nuevo pacto dónde Dios escribe esa ley. ¿Dónde será que la escribe? Vamos a Jeremías 31:33. Jeremías 31:33. Vamos a buscar el libro del profeta Jeremías. Jeremías 31:33. Dice así. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pongan atención a esto. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. ¿Dónde ahora escribe la ley de Dios en el humano? ¿En qué parte? En su corazón. La escribiré en su corazón y en su mente. En el antiguo pacto estaba escrita en tablas de piedra. Ahora Dios la escribe en nuestro corazón, en nuestra mente. Ahí está escrita la ley de Dios, la ley del amor. Pero ustedes dirán, no, eso es esto estoy referenciando al Antiguo Testamento. Bueno, pues vamos a buscar entonces al Nuevo Testamento para ver qué nos dice. En Hebreos 10, 15 y 16. Vamos a ver qué nos dice. En Hebreos 10, vamos a darnos cuenta que no solo en el Antiguo Testamento está que debemos seguir guardando la ley de Dios. Hebreos 10. Mire lo que cita el que escribió el libro de Hebreos, que fue Pablo, dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Es decir, que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto se hace referencia de que la ley ahora está escrita en nuestros corazones, porque es la ley de Dios, la ley que nos puso a nosotros para regirnos, porque el fundamento del gobierno de Dios es su ley, su santa ley, que hoy el mundo cristiano la rechaza. Y si rechaza la ley, rechaza a Cristo también. Ahora vamos a ver qué dijo Jesús acerca de la ley. En Mateo 5 dice, 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota
o iota la iota es la letra del alfabeto griego más pequeña que puede haber. Ni una iota y ni una tilde pasará. Si ustedes ven a su alrededor, podemos ver que todavía hay cielos, podemos ver que todavía hay tierra. No han pasado el cielo y la tierra. Es decir, que la ley sigue vigente. Y nos sigue diciendo en Mateo 5:19. Por eso, si alguien no obedece uno solo de los mandatos de Dios, aún el menos importante será la persona menos importante en el reino de Dios. Lo mismo le sucederá al que enseña a otros a desobedecer. Miren lo que está diciendo aquí. Que el pastor que enseñe que ya no hay que cumplir la ley será desechado del reino de Dios. Dice, lo mismo le sucederá al que enseña a otros a desobedecer. Si usted está enseñando de que ya no se debe guardar la ley, pues déjeme decirle que usted estará perdido. Jesús mismo lo está diciendo aquí. ¿Y qué va a pasar con la otra persona? Pero el que obedezca los mandamientos y enseña a otros a obedecerlos, ¿cómo será? Será muy importante en el reino de Dios. Nuestro mismo Salvador Jesús nos dice que la ley debemos cumplirla. ¿Y por qué será que debemos cumplirla? Porque Él dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hoy vemos muchos cristianos que dicen, ay sí, yo amo a Dios, yo he aceptado a Dios, pero no guardan sus mandamientos. ¿Cómo puede decir que usted ama a Dios, que usted obedece a Dios, si desecha los mandamientos de Dios? Usted se está convirtiendo en un cristiano hipócrita, un cristiano mediocre, un cristiano a media, un cristiano tibio. Porque si usted ama a Dios, usted va a guardar sus mandamientos por amor a Él. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Juan 14:15 es claro, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hoy se predica mucho sobre el aceptar a Cristo, sobre Cristo que te va a salvar, pero no se predica sobre que la ley y la gracia de Dios van juntas, van en armonía. Ahora, ¿qué dijo el apóstol Juan acerca también de la ley? En 1 de Juan 2, del 1 al 4. 1 de Juan 2, del 1 al 4. ¿Qué dice el apóstol Juan, el discípulo amado? Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Verso 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y mire lo que dice aquí, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cómo se le llama a la persona que dice que ha aceptado a Dios, que ha aceptado a Cristo como Salvador, pero que no guarda la ley? ¿Cómo le conoce? Es un mentiroso, porque no está cumpliendo la ley del amor, la ley de Dios, que no es para salvarnos, sino es como una prueba de gratitud hacia nuestro Salvador, de que hemos sido salvos por Él. También en 1 de Juan 5, del 1 al 3. Vamos a ver qué nos dice en 1 de Juan 5, del 1 al 3. Dice, todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Mire cómo dice, este es el amor hacia Dios. Guardando sus mandamientos le demostramos el amor a Dios. Por amor a Dios, guardemos sus mandamientos. Estudien la Biblia, que aquí les estoy mostrando puros versículos bíblicos. Les estoy demostrando que la ley de Dios sigue vigente, y no como hoy día dicen que la ley ya no hay que guardarla. No, eso es una estrategia de Satanás que utiliza para apartar al hombre de la ley de Dios. Eso es una doctrina falsa,
que enseñan hoy en día los pastores evangélicos, testigos de Jehová, pentecostales. Eso es falso. Aquí dice que debemos guardar sus mandamientos por amor a Dios. Ahora, ¿cuáles son las características del verdadero pueblo de Dios? Ahora, Dios no tiene religión. Dios no viene por adventista, Dios no viene por católico, Dios no viene por evangélicos. No. Él tiene su pueblo. ¿Y cuáles son las características de ese pueblo de Dios? Eso está en Apocalipsis 14:12. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto de aquí son las características del verdadero pueblo de Dios, los que guardan sus mandamientos y tienen la fe de Jesús. Ahora, me he dado cuenta también que en muchas iglesias se predican los 9 mandamientos, pero del sábado no se dice nada. Predican los 9 mandamientos, pero el sábado no. Pues no debe ser así porque la ley son 10 mandamientos, no son 9, no son 8, no son 7. Por ejemplo, si yo le pregunto a un evangélico, ¿usted mata, usted roba, usted no quiere a su padre? No, dice, no, debemos guardar porque es de la ley, no debemos matar, no debemos robar. Y yo le digo, ya, pero entonces no hay que guardar el sábado también. Dice, no, eso no, porque eso es de los judíos. Pues ahí está un error, porque dentro de la ley de Dios está también el reposo del día sábado. Usted tiene que por la gracia de Dios, por el poder que nos da Dios, poder cumplir la ley por amor. Ahora, usted también cuando estudie las escrituras, cuando estudie la Biblia, usted tiene que ir también a la fuente original que se escribió el Nuevo Testamento, que es en griego. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchas malas traducciones al lenguaje español. Se ha traducido muchos textos malos. Por ejemplo, hay muchos textos que se han acomodado a la conveniencia de los cristianos. Por ejemplo, aquí tengo el link de la página. Vamos a ver cómo es la verdadera traducción de este versículo de aquí. Mire, dice, por ejemplo, Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto es una mala traducción al español. Vámonos al griego literal, es decir, a la fuente del griego, dice, y por el ser aumentado la violación de ley, será enfriado el amor de los muchos. O sea, aquí vemos que el griego es interlineal. Es decir, pero es muy diferente al que dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No, aquí dice que por haberse violado la ley de Dios, el amor se enfriará en la mayoría. ¿Por qué dice por haber violado la ley de Dios? Por eso que hoy en día vemos asesinatos, vemos violaciones, vemos robos, la gente mata por deporte ya casi. ¿Por qué? Porque no tienen la ley de Dios, porque se han alejado de la ley de Dios. En el griego dice, por haberse aumentado la violación de la ley. Por eso les digo, tienen que ir al griego original, porque hay muchas malas traducciones al lenguaje español. Y por último, quiero leerles una cita de un libro muy, muy interesante que yo se les recomiendo que lean. Se llama El conflicto de los siglos, escrito por Elena G. de White. Y dice así, el deseo de llevar una religión fácil, que no exija luchas ni desprendimiento ni ruptura con las locuras del mundo, ha hecho popular de la doctrina de la fe y de la fe sola. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? El apóstol Santiago dice, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es muy interesante esta cita, dice, el deseo de llevar una religión fácil. Eso es lo que hoy vemos en día en el mundo cristiano. Quieren llevar un cristianismo fácil, un cristianismo moderno, donde no le exija luchas, donde solo se hable de amor y de amor y de amor. No es así. Donde el cristiano se sigue vistiendo como una mundana, donde el cristiano sigue escuchando músicas, entre comillas, cristianas, como rock cristiano, rap cristiano. O sea, no te has alejado completamente del mundo.
Y eso es lo que vemos hoy en día en las iglesias evangélicas, un desorden completo, el deseo de llevar una religión fácil, porque desean llevar una religión fácil. Y dice, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es verdad, somos justificados por la fe y somos salvos por la fe. Pero si tú rechazas la ley de Dios, ignoras la ley de Dios, no te vas a salvar tampoco, porque estás rechazando el carácter de Dios. Por eso, vuelvo y repito una vez más, la gracia y la ley deben ir juntas, deben ir en completa armonía, no deben excluirse una de la otra. Entonces mi llamado, el llamado que le hago a todos ustedes, a cristianos y a no cristianos, a los que todavía no se han acercado al trono de la gracia de Dios, pues que estudien la Biblia con oración. Estudien las Biblias. No entiendo por qué no se puede ver las verdades que están en la Biblia. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quedamos solo con lo que dicen los pastores o lo que dicen los curas. No, lean ustedes mismos la Biblia. Quítense en ese velo que tienen en sus ojos de no ver las verdades que hay en la Biblia. Por eso yo les digo que en el nombre de Jesús, de que lean la Biblia con oración. Oren mucho para que Dios les dé sabiduría. Porque en la Biblia dice que debemos pedir sabiduría y Dios nos la concederá para entender todas estas verdades que tenemos en la Biblia. Entonces, este es el tema que les quería presentar acerca de la ley de Dios. La ley de Dios es eterna. Nunca va a ser anulada la ley de Dios. Va a quedar hasta la eternidad. Va a ser guardada en la Nueva Jerusalén. Vamos a seguir guardando su ley, la santa ley de Dios. Bueno, esto ha sido todo. Que Dios los bendiga. Una hora. Y yo pensé, Y dice 20 minutos. 20 minutos, ¿no? Casi una hora. Es que